Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Hoy quería hablaros de este libro, de eh, Un asesinato literario de Baita Gur, que a mí me ha gustado particularmente y que creo que merece la pena. Por eso empiezo una serie de recomendaciones, quizá de libros que, bueno, pues no leemos muy seguido. Yo he leído esta obra en la edición de Siruela. Es una novela policíaca, como suelen ser, relativamente extensa. En esta edición tiene cerca de 400 páginas y es una obra de lo más interesante por varios motivos. Os quiero contar en relación a cuatro cosas que espero que despierten vuestro interés en general y, bueno, particularmente el de mis alumnos y mis alumnas, a quien va también dirigido este vídeo. Esta novela cuenta, como el título indica, en realidad no, uno no, dos crímenes que se dan en la universidad. Como veis, tengo de fondo, no sé si será reconocible por quienes vean este vídeo, pero una parte de Israel, en concreto el Monte Scopus, porque la novela transcurre esencialmente en una universidad que está en este monte en el que fallecen por asesinato dos profesores, un eminente poeta y profesor, además director del departamento, y su doctorando, además en circunstancias un tanto peculiares. No voy a adelantaros mucho argumento, no es tampoco lo más interesante de esta novela. Es decir, lo es porque toda novela policíaca bien escrita, y Baitagur escribe maravillosamente bien. El entresijo de cómo es el crimen es interesante y no merece la pena que lo desvele. Pero quiero hablar de cuatro cosas. La primera es que tenemos a nuestro investigador, que es un hombre que se nos presenta como alguien con una familia que tiene sus problemas, tiene sus problemas con su hijo, con su exmujer, con la amante que tiene ahora, en un momento un poco otoñal. Es decir, ya es más mayor y de alguna manera incluso tanto en la familia como en esta mujer con la que se trata se nota un cierto cansancio, ¿no? Recuerda un poco al, a las novelas de Vázquez Montalbán, ya las últimas, ¿no? De un Carballo ya cansado, un poco desencantado, ¿no? De la vida que buscaba de aventuras. Y eso es relevante porque en la novela luego los personajes que se va a encontrar en la facultad, que va a ir investigando, también tienen relaciones familiares complejas, ¿no? De desencuentro entre el hombre y la mujer, también de relaciones a veces ocultas. Entonces hay todo un paralelo entre esa vida que él tiene y lo que va viendo en las personas a las que investiga, ¿no? Que es lo bonito, creo que, de las novelas policíacas, que además de que tengan esa trama lógica para llegar a quién o quiénes son los asesinos, nos den también ese fondo humano en el que el investigador se va identificando. Tenemos también, y por eso me ponía aquí en este fondo que decía, el los contrastes que se dan en Israel. Bueno, yo solo hago una cala a través del texto literario. Quienes lo hayáis visitado seguro que lo conocéis mejor, pero contrasta mucho, ¿no? La elegancia de la universidad y su poderío intelectual frente a la comisaría en el barrio ruso, en el que, bueno, pues hay un contexto muy distinto, ¿no? También hay una subtrama en relación a los judíos que fueron presos en los campos forzosos en la Unión Soviética, que también tiene un motivo interesante, ¿no? De un poco la errancia del judío, el haber sentido preso, porque hay todo un tema en torno a unos poemas que este poeta, este profesor que ha sido asesinado, recuperó de una persona que estuvo en ese campo y luego fue a vivir a Nueva York. Entonces hay también esos contrastes, Estados Unidos, Israel, Rusia, muy, muy interesantes. Y esos contrastes, sobre todo, entre los intelectuales,
de la universidad que desprecian un poco a este policía que curiosamente también ha estudiado literatura. Hay un asunto en el que Batiagur lo que nos hace es trasladar aspectos que también tuvieron que ver con su vida. Ella era profesora, con lo cual su investigador es estudioso de la literatura y al mismo tiempo, bueno, observa, ¿no?, a quienes podrían haber sido sus compañeros. Entonces, hay un tercer punto que es muy interesante y es el que veremos en clase, que es el que tiene que ver con las reflexiones que hacen literarias. Es decir, se habla mucho en torno a qué es una buena literatura, porque el investigador hace una cosa que para mí es muy original y es que investiga el crimen, él dice captando la esencia de las cosas. Y en este caso esa esencia de las cosas es leer los libros, entender la manera con la que escriben, ir a las clases de los profesores para entender también ese mundo académico que él necesita para ver las motivaciones que ellos tienen. Entonces, bueno, pues va a haber fragmentos muy bonitos en relación a eso, qué define o no un buen poema, si podemos o no debatir acerca de cuáles de los gustos personales, si hay motivos más allá de la propia preferencia, ¿no? Si yo puedo dar razones de por qué esto me agrada o me desagrada. Y va a haber, para aquellos que os guste la literatura, buenas reflexiones, ¿no? Que podrían ser eso, pues motivo de una clase. De hecho, hay un momento en el capítulo 15 en el que dan como los tres elementos que deben conformar un buen texto literario, un buen poema en principio, pero bueno, cualquier buena obra literaria. Y el cuarto, que es el que tiene más ironía y es más divertido para mí, es el que tiene que ver con las tensiones intelectuales. La obra refleja muy bien todos aquellos que hayáis, bueno, como alumnos sufrido o disfrutado, ¿no? Es decir, que hayáis tenido una relación más o menos personal con vuestros profesores en el sentido de haberles admirado o incluso haberles detestado, o aquellos que seáis profesores, esas rivalidades, pequeñas cositas, esa importancia que nos damos a veces, en este caso los profes de literatura, que nos creemos, ¿no?, lo más que el texto literario va a resolver algo, ¿no?, en el mundo. Pues se trata con mucha simpatía, ¿no? Es una cosa muy divertida que hace Baitagur y eso, sin ser biográfico, te da muchas pistas, ¿no?, de eso, los profesores que se odian entre sí, que están con teorías contrarias, que tienen modos de vivir distintos. En cierto modo, el profesor que es asesinado destaca por eso, por llevar una vida muy apartada de los demás, pero al mismo tiempo le admiran mucho por sus logros intelectuales. Entonces, todas estas cosas dan un texto muy interesante, pues muy recomendable simplemente para el que le guste leer una trama policíaca para resolver el crimen, muy interesante para aquel que le interese más el fondo humano de los personajes y esas inquietudes. También por el retrato que hace de esta situación acerca de lo judío, ¿no? El Monte Scopus, pues es también un reflejo, ¿no?, de un contexto de un contexto ganado, ¿no?, por el mundo judío y también de tensión, pues, política y también de tensión con otros sitios quizá menos privilegiados del propio Israel o de los países de alrededor. Y para todos los que tengamos eso, pues un poco de relación con el mundo académico, pues es muy interesante. De hecho, ya para terminar, a modo de anécdota, casi casi de broma personal, como en la universidad nos exigen publicar artículos para poder avanzar, uno de los índices más importantes es el Scopus. Entonces yo no conocía que existiera este Montes, entonces el hecho de que una universidad esté en el Monte Scopus, pues parece el sumum, ¿no?, del elitismo, ¿no?, que la universidad suele exigir, ¿no? Y estos profesores lo son, y por eso el investigador tiene que pelear mucho y leer mucho para estar a la altura y poder entender las motivaciones que pueden tener, que no es la de unos asesinos comunes, ¿no? Es decir, no son unas motivaciones económicas, no son unas motivaciones, eh, digamos, de rencor, y veréis si leéis la novela
que no son exactamente los rencores habituales, sino que hay una lógica propia del mundo intelectual que hace muy atractiva y muy distinta esta novela. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo.